oportunidad que me da de poder compartir su palabra en esta mañana y poder hacerlo aquí. Hace prácticamente un año fue la última vez cuando estuve por aquí en estas fechas y son días que para aquellos que hemos estado trabajando, porque ahora desafortunadamente no podemos hacerlo dentro del ámbito de la prisión, son días complicados. Hoy es día 7 de marzo. Yo comencé mi primera asistencia a la prisión de Málaga el día 10 de marzo, en el año 2011. Han pasado ya 10 años, después de cerca de 2 o 3 años de tratar de mover los papeles para poder entrar allí, ¿no? Y el último día que estuve allí fue el domingo 23 de febrero del 2020. Entonces, un año entero sin poder ir allí, sabiendo la necesidad que hay y los problemas que hay. La sequedad muchas veces, muchas gracias, Boris. La sequedad que se experimenta en un lugar como la prisión, el desánimo, la soledad, la sensación de abandono de Dios cuando uno está allí y sabes que no puedes hacer otra cosa nada más que orar, pues la verdad es que a los que trabajamos allí nos tiene un poquito angustiados, si cabe, ¿no? Porque quisiéramos estar y hacer algo más de lo que estamos haciendo. Pero bueno, Dios son las situaciones que está permitiendo en este tiempo y como no podemos hacer las cosas hacia afuera, tenemos que volvernos hacia adentro. Así que en un día como hoy, día del preso, queremos recordar de forma especial a todos aquellos que, siendo libres en Cristo, porque muchos lo son dentro de las paredes de una prisión, pues están allí batallando activamente por su fe, por no ser comidos por el ambiente que tienen alrededor, y nos unimos a ellos con oraciones y con clamores. No solamente hoy, sino yo os pediría que a lo largo del resto de los días. Los hermanos lo necesitan y mucho. Y no solamente los que están allí, también los funcionarios, que a veces están más presos que los propios presos que están allí. A mí me gusta decir los internos más que los presos, ¿no? Pero bueno, ellos están allí y no son accesibles para que podamos compartirles muchas veces la palabra de Dios. Y sin embargo, quienes les comparten la palabra de Dios son los internos que están allí y que tienen la oportunidad de llevarles la literatura y dar testimonio de su fe allí dentro. ¿Por qué cosas están? Dios lo sabe, la vida es demasiado complicada y tal vez esta mañana vamos a hablar algo de eso. Me gustaría que me acompañaran al libro del Éxodo, en el capítulo 3, y aunque mayormente vamos a tratar en el versículo 1 y 2, pues hablaremos de más cosas. Este pasaje nos habla acerca del tiempo en que Moisés se encuentra con Dios, es el encuentro de la zarza, recuerdan, todos lo han visto, ¿verdad? ¿Quién no ha leído la Biblia, ese pasaje? ¿Quién no ha visto en un momento determinado pues la película de los 10 mandamientos, esas imágenes tan impactantes que hay? Pues de esto vamos a hablar esta mañana, si Dios lo permite. Muy bien, pues nos dice la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Nos vamos a parar en esta parte. Sin lugar a dudas que la vida de Moisés es una vida que a nosotros nos parece grande, que nos parece poderosa. Y bueno, sin lugar a dudas, de alguna manera lo es, ¿no? Pero Moisés tiene 3 etapas muy definidas dentro de su historia. La etapa en la que él nació de una familia hebrea, criado de alguna manera
por su madre dentro del palacio del faraón, un hombre que crece en los lujos de Egipto, en la cultura de Egipto, un hombre que está destinado para regir los destinos de Egipto por muchos años, un hombre que la Biblia dice que era poderoso en palabras y en obras, un hombre que sabía y tenía la fuerza de poder tomar decisiones importantes dentro de uno de los imperios más grandes de aquel tiempo, de aquel entonces. Moisés durante 40 años estuvo allí, pero a pesar de que iba cumpliendo años, como decía José Manuel antes, no es la cantidad de años que añadimos a la vida, sino es la cantidad de vida que nosotros añadimos a los años. Moisés nos dice el capítulo 2 del libro de Génesis, que cuando ya se hizo grande, él fue a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Porque, ¿sabes? Ser grande no es solamente cumplir años. Ser grande no es añadir una cantidad de sabiduría al conocimiento que uno tiene. Ser grande no es añadir posesiones a la vida. Ser grande no tiene nada que ver con adquirir prestigio. Ser grande no tiene nada que ver con tener una posición de autoridad en un sitio importante. Ser grande tiene que ver con otras cosas. Y Moisés lo entendió. La forma hebrea que emplea el pasaje dice que cuando Moisés llegó a ser grande, fue grande porque él se acercó, sin olvidar sus orígenes, a sus hermanos que estaban oprimidos y a sus hermanos que estaban esclavos. Hermanos, eso no lo hace cualquiera que tiene una posición importante. Acercarse a los débiles, acercarse a los pobres, acercarse a los oprimidos, solamente lo puede hacer un espíritu grande, un espíritu que tiene inquietudes, un espíritu que de alguna manera no se olvida de dónde Dios le ha sacado. Y el Salmo 113, ahí que hemos leído también esta mañana, que es un salmo muy importante, El Salmo 113 dice que Dios es un Dios enorme y es un Dios grande porque Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. Y hay lugares que son interesantes para acordarse de ese salmo. Bori, por ejemplo, y Miriam han estado allí conmigo. Marisa también ha tenido la oportunidad de estar allí en Israel. En Israel, cerca del santuario de Dios, hay una puerta, se llama Dung Gate, que es la puerta del muladar o la puerta del estiércol. En tiempos de Salomón, él construyó allí muy cerquita de esa puerta, en todo lo que era el arroyo de Cedrón, él construyó allí un montón de templos paganos para sus esposas paganas. Y allí se les quemaba incienso y allí se les adoraba. Por largo tiempo, a pesar de las amonestaciones de los profetas, el pueblo salía allí para adorar. Y cuando lo hicieron, desoyendo las advertencias de Dios, pues el Señor los mandó, tal como había dicho, los mandó al exilio, los mandó fuera. La tierra misma los vomitó por causa de la idolatría. De manera que cuando ellos regresaron, años después, pues se plantearon que aquella puerta que daba precisamente al Valle del Cedrón, donde se llevaban las ofrendas para los ídolos paganos, iba a ser la puerta del estiércol. Toda la basura, toda la porquería, toda la inmundicia salía por aquella puerta. Vamos a separarlo un poquito. Ahí está. Toda aquella inmundicia salía por aquella puerta y salía para ser quemada. Había allí un fuego continuo que no se apagaba para evitar precisamente la propagación de virus tan malignos como los que ahora mismo nos están visitando por aquí, en el lugar donde nosotros estamos, ¿verdad? Entonces la connotación del estiércol, el lugar donde Dios encuentra al pobre, al menesteroso, porque hay dos veces se cita en el Salmo 113 la palabra pobre con dos palabras distintas. Una es el pobre, el que carece de recursos. Pero la segunda palabra para pobre tiene que ver con una palabra que en hebreo es ebionim, o los pobres, los miserables, aquellos que están despreciados,
Aquellos que no solamente no tienen recursos, sino que están fuera del alcance de la propia sociedad porque nadie se quiere acercar a ellos. Aquellos que son despreciados, que son insultados, que son oprimidos de muchas de las maneras. De allí es de donde rescata Dios al pobre. ¿Y saben por qué? Porque Dios es bueno, gloria a Dios. Porque su misericordia es para siempre. Y Moisés se hizo grande porque se acordó de aquellos que estaban oprimidos. Él pertenecía a la altura de todo lo que era la jerarquía del faraón, la nobleza. Pero él se acordó de cuáles eran sus orígenes y de dónde venía. Y fue a visitar a sus hermanos. Y desde su posición de autoridad probablemente él tuvo el deseo, tuvo el sueño, tuvo la ilusión, tal vez, de poder ayudar a liberar a aquellos esclavos en los que de alguna manera pensamos que podía haber sido instruido por su madre también en los años de su niñez, acerca del Dios de Abraham, acerca del Dios de Isaac, acerca del Dios de Jacob, la historia de cómo bajaron a Egipto y Dios había provisto de una especie de Mesías que iba a guardarlos en el tiempo de dificultad y en el tiempo del hambre. Y allí quedaron esclavos. Tal vez tenían que haber vuelto mucho tiempo antes a la tierra, pero ¿saben? Cuando todo Egipto se había empobrecido, el pueblo de Israel gozaba de abundancia y gozaba de riqueza. Y las riquezas son muy malas. Y la situación de tener el desahogo hace que muchas veces nos apeguemos ahí, a mantener ese estatus y nos olvidemos de ir al lugar donde Dios nos ha dicho que tenemos que ir. Y bueno, quedaron atrapados allí por más de 400 años y Moisés fue allí y tuvo el deseo de ayudar. Y las Escrituras nos dicen que cuando él estaba allí observó cómo uno de los egipcios golpeaba a uno de sus parientes, vamos a llamarlo así. Y lo golpeó con tal saña que él agarró al egipcio y tuvo algo más que algunas palabras con él y al final le quitó la vida. Pensaba que no lo había visto nadie, cogió el cuerpo, lo enterró y aparentemente el asunto se había olvidado. Pero los ojos siempre están allí donde uno hace lo bueno y donde uno hace lo malo. Él trató de llevar un acto de liberación, haciendo lo correcto de una manera incorrecta. Y alguien lo había visto. Al día siguiente él volvió a visitar a los hijos de Israel. Y conforme los visitaba, vio que dos de ellos estaban nuevamente disputando. Y cuando se peleaban entre ellos, él trató de poner algo de paz, ¿no? Y entonces alguien le contestó de una manera que él no esperaba. Dice, ¿quién te ha puesto como juez o como mediador en medio de nosotros? ¿Me quieres tú matar como mataste ayer al egipcio? Y nos dicen las Escrituras que él, al saber que había sido visto y era conocido el hecho de que él había cometido un asesinato y que Faraón también había tenido conocimiento del asunto, él cogió y se marchó. Y se marchó. Y se marchó fuera de su tierra. Y se marchó a la soledad del desierto. En un desierto, y algunos habéis caminado por desiertos también, ¿verdad? En un desierto, si te quedas solo, si no vas de tour, si te quedas solo, no hay mucha gente con la que hablar. No vas encontrando amigos detrás de cualquiera de los lugares. En el desierto experimentas el calor, en el desierto experimentas la soledad. En el desierto experimentas la sed. En el desierto experimentas, en tu desierto, la ausencia del cariño de las personas que formaron parte de tu vida, a los que quieres ver, a los que quieres abrazar, pero que por las circunstancias pues no están ahí ahora. Y en ese desierto, en las cosas normales, pues Moisés encuentra algo de
de calor y algo de apoyo, y viene a ser un pastor con un sacerdote de Madián, Jetro. Se convertiría en su suegro. Él tomaría una de sus hijas para ser esposa suya. Y allí, pues, él se dedica a pastorear las ovejas y a tratar de olvidar la pesadilla de cómo su vida se ha arruinado, cómo sus sueños se han roto y cómo su vida se ha quebrado. Porque las vidas se quiebran. No solamente la de Moisés, la tuya, la mía, cualquiera de nuestras vidas se pueden quebrar en 1000 situaciones. Y muchas veces no tenemos el control de qué vamos a hacer o qué no vamos a poder hacer. Sencillamente se rompió y por lo que sea no se arregla. La vida se rompe y los sueños se quiebran. Y aunque nosotros leemos en las páginas de nuestra Biblia un capítulo detrás de otro, un pasaje detrás de otro, parece que las cosas van muy rápidas. Pero Moisés era un hombre de 40 años cuando salió de Egipto. Y cuando las Escrituras nos muestran en este pasaje que él estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, él era un hombre ya de 80 años. 40 años tal vez contando sus problemas aparte de al Señor, a las ovejas que lo tenían allí, y las ovejas lo único que le animaron luego fue para cuando el Señor lo llamó ir a hacer el trabajo que Dios le había encomendado. Pues si no estaba seguro le decían, ve, ¿no? Y para que él fuera, y no se le olvidara nunca. Y por 40 años está allí con un sueño quebrado, pero haciendo una vida normal. Todos los días va igual que tú, voy yo, pues se levanta temprano, se asea, toma si le da tiempo, algo rápido para retomar fuerzas e ir a una jornada de trabajo larga. En mitad de los faraones muchas veces de este siglo, que aprietan, que nos golpean, que nos azotan, que piden más y más y más y piden una lealtad y una dedicación del tiempo fuera de toda lógica. Y él hacía su vida normal. No viajaba en motocicleta, no viajaba en coche, pero él caminaba kilómetros. Y lo caminaba con su rebaño, o no su rebaño, el rebaño no era ni suyo, el rebaño era de su suegro, de Jetro, ¿vale? Y él aprendió de gobernar probablemente naciones limítrofes que tenían alrededor, de pelear las batallas del faraón, a ser el general en jefe de un rebaño de ovejas, ¿sabes? Porque a Dios no le importa lo grande que tú puedas ser arriba, mientras miras a los demás desde un pedestal de superioridad, como tal vez yo estoy subido ahora mismo aquí, que los veo a ustedes más abajo, pero tenemos que saber todo dónde están nuestros orígenes, dónde está nuestra vida, nuestra situación, ¿verdad? Y entonces él ahora está gobernando un rebaño. Porque es imposible llevar adelante la tarea de Dios, de traer misericordia a los oprimidos, a los pobres, a los cansados, a aquellos abandonados del mundo, a aquellos que se encuentran solos, a aquellos que están desechados. Es imposible hacerlo si no es desde la posición de alguien que siente la compasión y la misericordia por aquellos que de alguna manera están perdidos. La causa por la que Dios llama a un hombre como Moisés no es porque Moisés es un hombre especial, ni porque naciera en unas condiciones especiales, ni porque tuviera características especiales a lo largo de su vida. Moisés, nos dice las Escrituras, es un tipo de Jesús, el Rey Mesías, en todos los sentidos. Lo que fue con Moisés es lo que será con Jesús. La salvación que daría Moisés en el Éxodo es la misma que tiene que otorgar el Mesías. Los milagros que puede hacer Moisés son los milagros y maravillas que el Mesías tiene que hacer. Ellos fueron nacidos de familias piadosas. De alguna manera tuvieron que bajar a Egipto, tanto Moisés como Jesús. Y sus vidas fueron amenazadas también por reyes que fueron muy poderosos y quisieron acabar con ellos. Pero milagrosamente Dios los mantuvo y los rescató. Los dos pudieron contemplar, tanto Jesús como Moisés, la presencia y la gloria de Dios cara a cara. El rostro de ambos pudo brillar trayendo la gloria de Dios. Ellos trajeron liberación, trajeron misericordia para el pueblo que Dios quería traer. Pero cuando Dios llama a un hombre
No lo hace en base a las cosas que un hombre es ahora. Dios forma a hombres determinados, con talante determinado, por causa de los pobres, por causa de los oprimidos, por causa de aquellos que están abandonados de todo y que a lo mejor no le importan a nadie. Pero, ¿sabes? A Dios le importan. A Dios le importan. Y por causa del amor y la naturaleza que Dios tiene, de ser misericordioso, inclusive a aquellos que lo han desechado, Dios forma y trabaja con los sueños rotos de un hombre como Moisés, como puede hacerlo con los sueños rotos tuyos, o con los míos. Dios trabaja muchas veces al fracaso de la vida para poder derramar su gracia y su misericordia para con otros. ¿Y cómo lo hace? Pues los hace en las circunstancias normales. Allí tienes a Moisés sacando a las ovejas de Jetro y se las lleva arreando por el camino y animándoles, y allí ellas pues tratando de pastar o de buscar. Si alguna se le va corriendo, pues Moisés aprende el secreto de cómo tiene que ir un pastor detrás de una oveja que se pierde, para que no muera ni de soledad ni muera de sed en mitad de un desierto. No coge su cayado y la golpea por causa de que se ha ido. Tal vez a lo mejor está como yo ahora, la oveja tratando de buscar algo de agua en un lugar que no tenía donde está. Y entonces dice, esto es lo que querías, un poquito de agua. Bueno, no pasa nada, bebé. Ahora se la carga encima y se la vuelve nuevamente para su redil, porque así es como trabaja Dios. No con el carácter del gobernante ni del líder, sino con la misericordia y la paciencia de un pastor. Y lo hace en los lugares secos, donde no iría nadie. Y ahí es donde está Moisés, yendo hacia un monte, a darle de comer a las ovejas. Porque los montes ahí, José Manuel que los ha visto, Bori que los ha visto, Marisa que los ha visto, los que no lo habéis visto, tenéis por lo menos que veros un documental para ver cómo es aquello. Pero tenéis que ver que los montes allí son secos, por lo menos en la zona del sur, donde estaba Moisés, bien secos, pero bien secos. Y que no hay mucho que ver allí. La Biblia nos dice aquí que llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Pero sabes, el monte Horeb, aquella mañana cuando Moisés sacó a todas sus ovejas o a todo el rebaño, él no estaba pensando, bueno, me voy a levantar esta mañana, me voy a ir caminando y voy a llevarlas allí para que experimenten algo bueno, me voy a ir a llevar las ovejas al monte Horeb, el monte de Dios. Porque el desierto por el que camina Moisés es el desierto de todos los días. Las sendas por las que camina son las sendas de todos los días. Las ovejas que llevan son las de todos los días. Y el monte Horeb es el monte al que probablemente no ha ido una vez, ha ido muchas veces, como cualquier otro monte, sin ninguna connotación. Una persona normal, en su jornada de trabajo diaria, yendo a la vida diaria, en un lugar seco, pero en un lugar normal. Como tu vida, como la mía. Las cosas normales. Pero, ¿sabes? Allí, en ese lugar, cuando él se está acercando a ese monte, al monte Horeb, él ve una cosa que llama su atención. Y las Escrituras nos dicen, no me voy a parar mucho aquí porque todos conocen la historia, que él ve algo que le llama la atención y es una zarza. Y esa zarza está ardiendo. Pero él nota que no se consume. Y él tiene
probablemente la opción de seguir caminando, pero por lo que sea se detiene. Porque detenerse a veces en la vida es normal. En un desierto hace mucho calor, y una zarza es un matojo seco, que con las altas temperaturas más de una vez sale ardiendo. Las cosas se queman. Entonces, si él ve una zarza y la zarza se está quemando, bueno, pues alguna explicación tendrá. Además, yo no me puedo entretener porque tengo mi rutina y tengo ovejas que atender. Además, la zarza no es mía, ¿a mí qué me importa que se esté quemando la zarza? Podría haber pensado, ¿verdad? Porque es lo que normalmente nosotros hacemos en las cosas de la vida, cuando vemos que un fuego se enciende por aquí, otro se enciende por allá. Las personas muchas veces, si son allegados, vale, pero si no, los desconocidos parecen que lo que está seco y desechado ahí, si tiene un problema o se queme, que se queme. No es mi problema. Pero de alguna manera Moisés se paró aquel día. Y cuando se paró, empezaron a pasarle unas cosas que son cosas muy extrañas. Primero él tomó la decisión de pararse en seco. Y después de pararse, él se fue a ver qué era aquel fenómeno, que estaba lleno de fuego y era un fuego que era real, lo veía allí, que era un fuego real, no parecía fuego, era fuego. Y el fuego estaba en la zarza. Pero la zarza no se consumía. Y mientras estaba mirando todo eso, él trató de acercarse más. Y dice las Escrituras que cuando Dios vio que se acercaba, entonces Dios lo llamó. Bendito sea su nombre. ¿Sabes? Dios nos llama cuando su atención, la que Él pone alrededor de nosotros, encendiendo llamas a un sitio y a otro, para captar nuestra atención. Y nosotros nos paramos y nos acercamos a ver qué es lo que hay allí. Dios nos llama y nos cuenta cosas y nos comisiona. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, cuando nosotros deliberadamente hacemos el acto de pararnos para ver y escuchar las cosas que Dios tiene que decirnos, cuando Él capta nuestra atención, en mitad de la rotura de nuestros sueños, en mitad del quebranto de la vida, cuando Dios capta nuestra atención y nos para, las cosas vienen a ser distintas. El desierto ya no es un desierto como el de antes. El monte normal ya no se convierte en un monte normal. Ahora es el monte de Dios. La zarza ya no es una zarza. Ahora es un prodigio que ha captado mi atención. Y Él está cautivado allí, mirando. Porque cuando te paras a ver los fuegos que Dios enciende para contarte un mensaje, para que vayas de alguna manera a liberar a los que a Él le preocupan, porque a Dios le preocupan muchas cosas. Entonces las cosas nunca pueden volver a ser las mismas, jamás vuelven a ser las mismas. El ángel del Señor le habló a Moisés desde la zarza y le dijo varias cosas. Primero le tranquilizó y le dijo quién era. Yo soy el Dios de tu padre. Tú fíjate, podía haber dicho, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No, yo soy el Dios de tu padre. Dios también se acordaba del padre de Moisés, de Amram, un hombre que aparentemente fue un hombre sencillo, del que las Escrituras no hablan mucho, pero Dios se acuerda de un hombre que es fiel dentro de una situación de esclavitud, en mitad de un imperio que los tienen machacados, un hombre que muestra de alguna manera la fidelidad al Señor. Y Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre. Y también soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y yo he oído el clamor de los hijos de Israel. Y yo he visto la aflicción con que los egipcios los golpean. ¿Sabes? Porque el dolor y la aflicción
pueden pasar desapercibidos muchas veces para nosotros, sobre todo cuando no es a nosotros, sino que es a otros. Pero para Dios no pasa desapercibido el clamor del pobre, ni el clamor del menesteroso. Él tiene memoria de todo eso. Y dice que cuando Él oye y Él ve el clamor de sus hijos que están sufriendo la opresión allí en la tierra de Egipto, Dios ha determinado hacer algo. Ha determinado sacarlos de allí. Yo los voy a sacar de allí. Y para eso te quiero, a ti. ¿Sabes? El llamamiento de Dios no es una situación de privilegio que te pone a ti en un colchón de nubes, ¿no? Te pone con tranquilidad. Cuando Dios te llama, Dios te comisiona para hacer algo. A un servicio que Él sabe cómo tienes que hacer. Algo que Él ha elegido para ti, pero en favor de otros, no para ti mismo. Y Él está tratando de llevarle la liberación a su pueblo que está allí en Egipto. Y se aparece en mitad de la zarza de un fuego ardiente. Y no porque la zarza sea en sí algo, sino Dios quiere mostrarle algo a Moisés sencillo y claro, como a ti, como a mí. La zarza no es solamente un arbusto que está en el desierto. La zarza son los hijos de Israel que están en Egipto. La zarza está en fuego porque está siendo oprimida y está siendo quemada y está llevando aflicción y sufrimiento, como los hijos de Israel en Egipto están llevando sufrimiento y aflicción por la esclavitud y el duro trabajo al que lo han sometido. Pero, ¿sabes? En el fuego no están solamente los hijos de Israel. En el fuego está el Señor también. Porque en cada prueba, en cada dificultad, en mitad de tus sueños rotos, de tu vida quebrada, en mitad de las circunstancias duras que tú estás pasando cada día por las que vas andando sobre esta vida, Dios está pendiente de tus dificultades, está pendiente de tus problemas, sabe lo que puedes solucionar y sabe que no puedes solucionar. Sabes que tienes el deseo de salir de determinadas situaciones, pero que no puedes salir. Pero Él está dispuesto a sacarte y a ofrecerte una libertad y una liberación grande. No sabes cuánto va a tardar, pero lo esperas con fe y gritas y clamas con todo tu corazón para que Dios libere la situación en la que te encuentras atrapado. Dios está en medio del fuego, mis hermanos. Dios está con el afligido, Dios está con el menesteroso, Dios está contigo y contigo. En las circunstancias que tú estás pasando y que atraviesas y que muchas veces no le ves salida. Dios está allí, está contigo y está siendo afligido contigo. El Salmo nos dice, y también las Escrituras del profeta Isaías, que en toda aflicción de ellos Él fue afligido. Que el ángel de su faz estuvo con ellos allí, en medio. Ellos no podían verlo. Pero Dios estaba allí en su horno de fuego, como lo estuvo con Daniel cuando él estaba cautivo en Babilonia y fue arrojado al horno. Allí estuvo también con ellos, porque Dios no nos abandona en nuestras dificultades. Es posible que pienses que Dios se ha olvidado de ti, porque las cosas no te ruedan hoy como te rodaron ayer. O porque tus expectativas no se cumplen, o porque pones toda la carne en el asador, pero las cosas no salen como quieres. Y piensas que Dios tal vez se ha olvidado de ti, pero Dios no se ha olvidado de ti. Tal como hemos visto, Dios oye el clamor. Dios ve la situación en la que estás. Y por su propia naturaleza, y por lo que Él es, que Él es bueno, Él va a intervenir de alguna manera en tu vida. Así que no te desesperes, porque tardes más o tarda menos, tú vas a ver la libertad del Señor. Bendito sea su nombre. Y allí está Él. En mitad de una zarza ardiendo, ¿sabes? En toda aflicción de ellos Él fue afligido. Es como si en mitad de la zarza, que tiene espinas por todos los lados, las cosas que le preocupan a Dios o que les preocupan a su pueblo son las cosas que le preocupan y que le pinchan a Dios.
La zarza está ahí llena de espinas. Como el Mesías en la propia cruz tenía incrustadas todas las espinas en su cabeza, las aflicciones, los pecados, las amarguras, las dificultades de cada uno de nosotros, nuestras miserias más grandes, fueron puestas sobre su cuerpo y Él las llevaba también sobre su cabeza. Mira, todo lo que Dios tenía que hacer con el pueblo de Israel es lo que va a hacer con nosotros. Las Escrituras nos dicen también, y esta mañana era una de las lecturas que se proponían en el profeta Isaías, ¿verdad? Que habrá un día cuando las aflicciones se quedarán atrás. Que habrá un día cuando el pueblo del Señor se levantará y resplandecerá. Que la gloria del Rey y Mesías estará allí, saliendo desde Jerusalén, desde Sión, dice el profeta. Saldrá la ley desde Jerusalén, la palabra de Jehová. Allí se sentará Jesús, el Rey de Gloria. Y Él estará gobernando sobre todas las naciones, ¿sabes? Se olvidarán la tristeza, se olvidará el gemido, la muerte se quedará atrás. Y sencillamente tendremos lo que anhelamos, felicidad perpetua y por siempre. Bendito sea su nombre. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Israel experimentó la libertad de haberlo sacado por el sacrificio de la sangre de un cordero de Egipto, ellos vagaron durante mucho tiempo en el desierto. Las cosas no fueron tampoco muy fáciles para Moisés, como tampoco han sido muy fáciles para nuestro Señor y Mesías Jesús. Él sufrió el rechazo de su pueblo, como multitudes, millones, miles de millones en este planeta lo desechan hoy. Se olvidan de Él, no quieren su liberación, inclusive los que la tienen se quejan y se molestan y están tratando de sacudirse su yugo una vez detrás de otra. Pero cuando ellos caminan por el desierto, caminan siempre con algunas cosas muy curiosas. Y algunas de las cosas curiosas corresponden a hombres visionarios como José, ¿sabes? Que cuando él está a punto de morir, da orden a los hijos de Israel y les dicen: yo ya estoy para morir. Es una consideración que todo hombre tendría que hacer, ¿no? Yo ya estoy para morir, ¿no? Pero aunque yo me muera, Dios ciertamente os visitará. Dios ciertamente os visitará. Y cuando Dios os visite, vosotros cogeréis mis huesos y os los llevaréis de aquí. Y los pondréis en el sepulcro de mis padres, allí con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿vale? De manera que cuando llegó el día de la Pascua y todos habían experimentado la liberación y ya estaban saliendo de allí apresuradamente, algunos se dedicaron, también era la promesa del Señor, a pedir, tocando en la puerta de los vecinos, en mitad de las tragedias que estaban perdiendo sus primogénitos y del llanto, a pedirle el oro, las alhajas, las piedras preciosas, las cosas que tuvieran de valor, porque el Señor dijo: cuando salgáis de allí, vosotros despojaréis Egipto, y eso lo llevaron. Y Moisés seguramente estaría corriendo con otros para buscar los huesos de José y llevárselos para poder cumplir la promesa. De manera que cuando ellos están marchando por el desierto después de 40 años, hay dos cajas que ellos suelen llevar y un recuerdo. El recuerdo de que atrás se queda una tumba vacía. Y luego la situación presente en la que llevamos los huesos de alguien que había muerto, pero una caja que es el arca de Dios con su presencia, que es la que nos lleva adelante. Hermanos, la muerte se quedará atrás y delante de nosotros quedará una vida continua, una vida perpetua. Cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama para captar la atención sobre las cosas de la vida. Hay algunas cosas que me gustaría que te quedaras con ellas esta mañana. La primera sería que pensaras que tus sueños rotos no son el fin de la vida. Que aunque las cosas se hayan trocado y no hayan salido, no estén saliendo como tú quieras, todavía Dios no ha acabado contigo.
te va a dar una esperanza, te va a dar una misión y te va a dar un propósito. Otra de las cosas que tienes que saber es que por insignificante que puedan parecer las cosas y por miserable que pueda parecerte tu vida en muchos aspectos, Dios se mueve en lo cotidiano, en las cosas normales de la vida. Las cosas normales pueden llegar a ser cosas extraordinarias si solamente te tomas el tiempo de pararte y observar los detalles pequeños, los pequeños incendios que hay a tu alrededor, en los que Dios quiere captar tu atención para comisionarte, para poner encima tuya parte de la carga en el cuerpo de Cristo, como hacemos con la Iglesia perseguida, en memoria de los hermanos que están en la prisión hoy o en las prisiones del mundo por distintas causas, mayormente los que están no por causa de sus delitos, sino por causa de su fe. Y para atraer esperanza a aquellos en los que el mundo no se fija, ni siquiera para darle un buenos días. Otra cosa que te puedes llevar a casa es que empieces a prestarle atención a los pequeños incendios que te vas encontrando todos los días. Porque detrás de cada zarza vas a encontrar una tragedia de una persona, sea un amigo, sea un compañero de trabajo, sea un desconocido, sea un hermano o una hermana. Alguien por quien el corazón de Dios sufre y por quien Él está cargado y por quien te está llamando a ti y te comisiona para que vayas a llevar un mensaje de esperanza y un mensaje de libertad. Que te lleves a casa, que las cosas no se quedarán aquí por largo tiempo. La tristeza pasará, el gemido pasará, el llanto pasará, la tiranía del mundo pasará y todo será reemplazado por un reino de justicia, por un reino de paz, del Rey de justicia que los profetas anunciaron y que ganó por el mérito del derramamiento de su propia sangre. Las batallas de la vida no se ganan batallando nosotros y tratando de estar como el niño cuando lo tiras al agua y trata de nadar ahí golpeteando el agua. Se ganan muchas veces en la cámara secreta, en el lugar de la oración, en el lugar donde solamente Dios puede ver, donde Él escucha el clamor. A veces necesitamos la ayuda de otros, es verdad, y por eso oramos, y oramos como comunidad, y oramos como iglesia. Y oramos los unos por los otros, porque sabemos que hay momentos en los que nuestra alma desfallece. La primera batalla que tiene importante el pueblo de Israel, en mitad del desierto, la tiene con Amalek. Ellos han estado en un oasis, en un lugar fantástico, porque tenían sed, Dios les había llevado allí, aunque ellos pensaban que el GPS de Dios lo había llevado a un sitio equivocado, porque llegaron allí y no había agua. Pero luego Moisés golpeó la roca y el agua estaba allí, estaba potencialmente, pero ellos pensaban que no y se quejaban. Pero después que empezaron a caminar, cuando están quejosos todavía, porque los ataques vienen muchas veces cuando nuestro espíritu no está fuerte y nos estamos lamentando y nos estamos quejando y estamos dando vuelta a las cosas y estamos sufriendo innecesariamente en vez de cernirnos a lo que está delante nuestra, a nuestras metas, a nuestros proyectos en el Señor. Dice que fueron atacados por la retaguardia, por un enemigo formidable, con el que Dios dijo que habría una guerra perpetua por generaciones, que sería Amalek. Y Amalek entró en batalla allí. Y no había manera de poder vencerle. Pese a que Josué estaba allí peleando y dando la guerra, no había forma. Y entonces Moisés se subió al alto de un monte. ¿Conocen la historia? Y allí él intercedía, porque la intercesión tiene un poder tremendo, Y la oración tiene un poder tremendo, sobre todo cuando no se hace en favor de uno, sino cuando se hace en favor
de otros. Job estuvo por mucho tiempo tratando de mirar los problemas en los que estaba así, pero la Biblia nos dice que cuando Job oró por sus amigos, entonces Dios le bendijo y le trajo otra vez todas las cosas de vuelta. Entonces, no nos centremos tanto en qué situaciones tenemos, sino en qué situaciones pueden tener otros para interceder por otros más que por nosotros mismos. Y ahí estaba Moisés con sus brazos levantados, ¿sabes? Y cuando levantaba los brazos, dice que los hijos de Israel prevalecían, gloria a Dios, ¿eh? Y Josué era poderoso allí. Pero cuando los brazos de Moisés se cansaban, pues entonces Amalek prevalecía. Y como se cansaba, pues entonces vinieron dos hombres. Vinieron a Ur y vino también Aarón. Y ellos sujetaban sus brazos. Y allí los tuvieron sujetando. Hasta que finalmente prevalecieron. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben? La victoria única que nos puede dar el Josué de nuestras batallas es la que está basada precisamente en esa figura, en la figura de la intercesión de Moisés en el monte. Es la figura de un hombre en lo alto de un monte, con sus brazos extendidos, con un hombre a su izquierda, con un hombre a su derecha. Una figura perfecta del Mesías, que es el que puede darnos la única victoria en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas, en nuestros sueños rotos, en nuestra sensación de abandono. No te desesperes si las cosas no son como quieres hoy. Dios tiene propósitos y planes buenos para ti. Espero que el Señor les sostenga, les guarde, les bendiga en sus tribulaciones, en sus problemas, en sus dificultades. Y yo no estoy corto de problemas. A veces creo que no puedo aguantar más, pero bueno, aquí estamos. Lo que sí le digo es que si tiene un compromiso serio de orar y de interceder, de alguna manera, en lo poco que hay se puede ver, aquí tiene un compañero que le ayudará para orar por las cosas que le preocupan y por las cosas que necesita. Dios está de su parte. Sus problemas están en su corazón. Sus situaciones están en su pensamiento. No se ha olvidado de usted. No se ha olvidado de usted. Que el Señor le sostenga y le bendiga. Amén.